Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos otra vez para compartir con ustedes la palabra de Dios. Seguimos en nuestros hogares, encerraditos por causa de esta pandemia, pero eso no ha impedido que la palabra de Dios corra y siga siendo glorificada entre nosotros y entre todos los que escuchan. Agradecemos a todos los que están escuchando este mensaje y también a aquellos que lo están compartiendo con sus amigos, familiares en otros lugares, esperando que les sea de ayuda y de aliento en medio de estos tiempos difíciles. Es nuestro deseo y es nuestra oración que por medio de este mensaje usted pueda encontrar consuelo en medio de esta pandemia y asimismo que el Espíritu de Dios inquiete su corazón a acercarse más al Señor. Es algo que ya no tenemos excusa, no podemos decir es que ya no tengo tiempo. Creo que tenemos más tiempo del que teníamos antes, así que yo creo que el acercarse al Señor, el buscar de Dios, el leer la palabra de Dios es más un asunto del corazón que cuestión de tiempo o oportunidades. Quisiera invitarle y a través de este mensaje hacerle ver que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, se acerque creyendo que Dios puede ayudarle a entender lo que usted va a leer. A que cuando usted ore, no solo pida, como a veces estamos acostumbrados al orar, solo pensamos en nosotros, en nuestros beneficios, ¿verdad? Y nuestras oraciones son tales como, Señor, dame, 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 dame. Pero hay muchas otras cosas que podemos orar y que es necesario para el alimento y la fortaleza de nuestra alma, que podemos pedirle a Dios en oración, especialmente cuando estamos tal vez leyendo la palabra y hay cosas que no nos quedan muy claras o no entendemos. Tenemos la oportunidad de orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a entender. Y eso es lo que quiero mostrarle en la Escritura a través de esta reflexión en este día. Muy bien, quisiera hacerles saber que es precisamente por medio del estudio de la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios y en orar pidiéndole a Dios para entender su palabra, que Dios puede darnos un conocimiento más claro de lo que Él quiere enseñarnos en lo que estamos escuchando o en lo que estamos leyendo. Y ese conocimiento que recibimos de parte de Dios en su palabra nos va a brindar consuelo y esperanza. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4. Esto es lo que él escribió. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo creo que esos son dos elementos que necesitamos en este tiempo de incertidumbre: consolación y esperanza. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Mire, Dios nunca se ha negado a responder a aquellos que tienen interés en conocer las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Quiero que aprendamos de la palabra de Dios ese principio espiritual y que eso le despierte a usted la misma actitud de desear conocer, de desear entender qué es lo que Dios me quiere enseñar aquí. De tal manera que en cosas que no entendamos, ¿verdad?, podamos nosotros interesarnos realmente por poder entenderlo, de no quedarnos con la duda. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, nos encontramos a el profeta Daniel ante una situación que Dios había producido, puesto que el rey Nabucodonosor tenía inquietud acerca de saber las cosas que habrían de suceder en el porvenir, y se acostó y Dios respondió a su inquietud por medio de un sueño.
el capítulo 2 nos hace saber que el rey Nabucodonosor despierta muy inquieto por este sueño, porque la verdad no entendió nada de lo que Dios le había revelado en este sueño. Así que manda llamar a todos sus sabios, manda llamar a sus adivinos, ¿verdad? Manda llamar a sus magos para que le den la interpretación de este sueño. Pero les dice que no se acuerda del sueño y que por lo tanto ellos tenían que decirle lo que soñó y aparte qué era lo que esto significaba. Para lo cual los magos, los astrólogos, los adivinos y todos aquellos que él había llamado le dicen: rey, usted está pidiendo algo imposible. Si usted nos revela el sueño, nosotros le damos la interpretación. Pero sin el sueño, pues, ¿qué podemos interpretarle? A lo cual el rey les dijo: miren, si yo les doy el sueño, ustedes me van a interpretar cualquier cosa. Así que si ustedes son tan buenos como dicen, ustedes van a poder darme el sueño y la interpretación. Y además de esto, si no me lo dan, los mato a todos. No me sirven, son una bola de mentirosos. Así que Daniel, el profeta, cuando se entera de esta situación, porque siendo parte de los sabios que estaban en el palacio del rey Nabucodonosor, pues también los iban a matar a ellos, tanto a Daniel como a sus amigos. Así que lo primero que Daniel hace ante este misterio que Dios había revelado al rey, pero que nadie podía entender, él reúne a sus amigos, les dice lo que está pasando y lo que hacen juntos es orar y pedirle a Dios que en su misericordia les muestre el significado. Y Dios, teniendo misericordia de ellos, les mostró cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Ahora, cuando Daniel va delante del rey, Daniel le dice que lo que él estaba pidiendo, ni sabios, ni magos, ni adivinos, ni astrólogos se lo podrían revelar. Pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel exaltó el nombre de Dios ante esta situación de duda que el rey tenía, ante esta situación imposible que ningún hombre, por más psíquico, por más sabio, por más magia que pueda conocer, podría realmente revelar. Y sabe una cosa, cuando nosotros vamos a la escritura, hay muchas cosas que a veces no entendemos al leerlas, pero Dios nos las puede mostrar, Dios nos las puede enseñar. ¿Qué hizo Daniel? Juntó a sus amigos y oraron juntos para buscar una respuesta de parte de Dios. Más adelante, en el mismo libro, cuando llegamos al capítulo 7, Dios le da una visión ahora al profeta Daniel directamente, pero es una visión que también él no entiende para nada. Sin embargo, Dios le provee la respuesta enviando un ángel. Y cuando este ángel viene, dice el versículo 16 que Daniel se acercó a él y ¿qué hizo? Le preguntó la verdad acerca de eso, porque tuvo deseo de saber la verdad. ¿Y qué hizo este ángel? Le habló y le hizo conocer la interpretación de las cosas. Así que en la primera ocasión Daniel junta a sus amigos y oran directamente a Dios para buscar una respuesta de parte de Dios. Pero en esta segunda ocasión Dios envía a alguien y Daniel se acercó a ese alguien para preguntarle de qué se trataba este asunto. Mire, este principio también nuestro Señor Jesucristo lo aplicó allá en el Evangelio de Marcos,
encontramos al Señor Jesús enseñando la parábola del sembrador. Y después de terminar la parábola, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Por supuesto, con esto está diciendo que no todos podrían entender realmente el mensaje de esta parábola. Y entonces dice en el versículo 10 de Marcos capítulo 4, Marcos 4, 10, dice que cuando Jesús estuvo solo, entonces los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron acerca de la parábola. ¿Y qué hizo Jesús? Verso 11 les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, ¿cuál es ese principio que podemos encontrar aquí, que Daniel aplicó y que nuestro Señor Jesucristo también aplicó a sus estudiantes? Pregunte. Si no sabe, si no entiende, no se quede con la duda, no lo haga a un lado, no lo ignore. Tal vez Dios va a mandar a alguien cerca de usted, o ya ha mandado a alguien, puede ser su pastor, puede ser un maestro, puede ser un hermano que tiene más tiempo en la iglesia, pero no se quede con la duda. Pregunte. Si usted pregunta, tal vez pueda recibir la respuesta y tener un entendimiento más claro de esa escritura, y entonces usted va a ser consolado y usted también va a aumentar en su esperanza. Yendo al capítulo 9 del mismo libro de Daniel en donde estábamos, aquí Daniel hace algo diferente. Daniel vuelve su rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y ora y hace confesión delante de Dios. Esta situación es un tanto más profunda. No es una situación simple donde solo pregunto y inmediatamente recibo una respuesta. No, aquí Daniel tiene que orar y tiene que ayunar para poder recibir una respuesta de Dios. Es decir, tiene que meterse de lleno en la búsqueda de la respuesta de parte de Dios. Y si usted lee el pasaje, Daniel capítulo 9, ¿verdad?, dice que aún él estaba orando, es decir, él estaba en ese tiempo de oración con Dios, confesando los pecados de la nación, confesando sus propios pecados delante del Señor, y mientras él estaba orando, sus palabras estaban siendo oídas en el cielo, y Dios nuevamente envía un mensajero, que en este caso es el ángel Gabriel, ¿verdad?, dice el versículo 22, para darle sabiduría, para darle entendimiento. ¿Okay? Entonces, a veces en nuestro tiempo de oración, Dios puede darnos sabiduría y entendimiento porque Él ve que realmente deseamos entender o deseamos aprender ese pasaje bíblico que nos ha sido tan difícil, o ese principio que en realidad no sé de qué se trata. Muy bien. Ahora, hablando de la sabiduría y el entendimiento, en este caso, en el caso de Daniel, Dios envió un ángel para dárselo a Daniel. Pero en nuestro tiempo, recordemos que una vez que Jesús ascendió al cielo, Él dijo que iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, y que Él nos guiaría a toda verdad. De hecho, en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20, se habla de la sabiduría, y se dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, y clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y esto es lo que pregunta la sabiduría: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento o la ciencia.
verso 23, esta es la invitación. Volveos a mi reprensión, dice la sabiduría, y miren lo que dice enseguida. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios ha prometido su espíritu para todos aquellos que quieren entender su palabra, y es su espíritu el que nos va a ayudar a comprender esas palabras. Primera de Corintios, el apóstol Pablo ratifica este principio diciendo: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si sigue leyendo el pasaje, el apóstol Pablo va a llegar al punto de decir que nosotros no podríamos entender nada de lo espiritual si no es por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede revelarnos las cosas que son de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, la única manera en que nosotros podremos entenderla es por medio del Espíritu que Él nos ha dado. Y si usted no lo tiene, pues le invito a que lo reciba. ¿Cómo puede recibir el Espíritu de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice, el apóstol Pedro en su primer sermón dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Dice, pero primero dice que creamos en el Señor Jesucristo, nos arrepintamos, nos bauticemos, reafirmando nuestro compromiso con Jesús. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Que cuando un pecador se arrepiente y le entrega su vida a Jesucristo, creyendo que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, arrepentido de su vida pecaminosa y buscando la nueva vida que solo Dios puede dar, en ese momento sus pecados son perdonados y el Espíritu de Dios viene a él y le da una nueva vida. Y en esa nueva vida usted va a tener el deseo de escudriñar la palabra, de entender la palabra, de conocer la palabra para poder vivir la palabra. Así que, en resumen, creo que esta reflexión nos enseña tres cosas diferentes. En primer lugar, Dios no se manifiesta directamente a Daniel, sino que se reúnen, ¿verdad?, sus amigos para buscar la respuesta a Daniel. Voy a corregir ese punto. La primera ocasión es que Daniel se encuentra en una situación que no entendía, reúne a sus compañeros para orar juntos, piden la respuesta a Dios y Dios les da la interpretación del asunto. En la otra ocasión, Dios no se manifiesta a él directamente, sino que envía un mensajero para ayudarle a entender. Hoy en día tal vez Dios no va a mandar un ángel desde el cielo, sino tal vez puede enviar a un hermano, un pastor, algún misionero, algún maestro, alguien que pueda ayudarle a entender lo que usted no puede entender. Y en la tercera ocasión que mencionamos, Dios envía al ángel Gabriel, pero en este caso a nosotros Dios nos ha dado su Espíritu para entender las cosas que son del Espíritu. Así que, si no entiende, pregunte. Primero a Dios, a algún hermano, u ore, y al leer la Escritura, que el Espíritu de Dios le guíe para entender la verdad. Pero no se quede con la duda. Dios no quiere que usted tenga dudas en su corazón. Y Dios ha provisto todas las herramientas necesarias para que usted se deleite en la Escritura y usted pueda entender el mensaje de Dios para su vida. Que Dios le bendiga.